estamos hablando sobre refrescar, pero quiero hacer algo un poco diferente en esta mañana. Van a notar que el mensaje va a ser diferente. No voy a leer, aparte del mensaje que vamos a leer ahorita, los versículos, no voy a leer ningún otro versículo. Quiero contarles en esta mañana, recitarles la historia de la cruz. Quiero que ustedes, mientras yo voy leyendo, ustedes van a ver que en las pantallas va a aparecer el capítulo en el que estamos, pero solamente algunos versículos del capítulo 21 vamos a contar y luego vamos a entrar al capítulo 26 y 27 y contar directamente la historia de la cruz. Y quiero que me sigan mientras lo hacemos, por favor, en esta mañana y demos lugar a algunas otras personas que van llegando. Pero va a ser diferente, así que no me juzguen solamente por este mensaje, por favor. Solamente yo quiero en esta mañana compartirle la historia de la cruz. Y síganme, no se pierdan mientras recitamos lo que estaba pasando. Vamos a leer algunos versículos de Mateo 21, los versículos 6 al versículo 11. Luego oramos y entramos a la historia de Cristo entrando a la ciudad y luego Cristo en la cruz. Dice el versículo 6 de Mateo 21. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró a la ciudad, cuando entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Permitan esta mañana, mientras oramos, hablar sobre esto, refrescando mi visión de la cruz. Quiero en esta mañana yo simplemente contarle la historia de la cruz. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tu nombre sea exaltado en esta mañana. Mi meta es simplemente que Cristo sea elevado en este grandioso día mientras recordamos su entrada triunfal a Jerusalén y luego los próximos días su crucifixión y el domingo que viene su resurrección. Exalta la cruz en esta mañana, que salgamos con una visión diferente de lo que tú hiciste por nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Normalmente no pido que no tomemos notas o que no hagamos diferentes cosas, pero en esta mañana realmente no vamos a tomar los versículos de la Biblia y ir uno por uno mirándolos. Yo simplemente quiero recitarle la historia de la cruz. Mientras lo hacemos, notará que en la pantalla va a aparecer el capítulo. Usted puede seguir y ver si yo estoy siendo fiel a la Biblia en esta mañana. Cristo continuaba su ministerio a las personas a Galilea en Mateo 21. Su ministerio se había establecido en la zona portuaria de Capernaum. En los últimos días de su ministerio, mientras él trabajaba con sus discípulos, Cristo decidió enviar a sus discípulos a una aldea cercana en Betfagé, en el monte de los Olivos. Él les dio una orden que para todos nosotros es asombrosa. Vayan a esa aldea y van a encontrar un pollino atado. Cuando lo vean, tómenlo. Y si alguien les pregunta, dígale: el Señor lo necesita. Esto es en cumplimiento de una profecía dada por el profeta Zacarías en el capítulo 9, el versículo 9 de su libro. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El maestro ahora entraría a la ciudad de Jerusalén, a la cual él vino a salvar, pero viene sentado sobre un asno. No había gloria alguna. Los dos discípulos obedecen la voz del maestro y van y agarran el pollino y lo ponen sus mantos sobre el animal y montan a Cristo sobre esta carroza ilustre. La gente era numerosa. Mientras Cristo pasaba, este pueblo que anhelaba un libertador político, ponían sus ropas y traían ramas de los árboles y las tendían en el camino. La gente, mientras adornaban el camino, clamaban: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana significándose salve. Señor, salve. Es una palabra de adoración. La gente se maravillaba al ver la escena y decía entre sí: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La historia de Lucas 19 nos cuenta que el maestro veía a la gente y lloraba, recordando que era vana la adoración que le mostraba a este pueblo. La gente no entendía el propósito de su entrada y el propósito de su venida, pero pronto lo entenderían.
Mientras tanto, los fariseos seguirían atacando la obra del maestro y diciéndole que cualquier adoración a su persona era absoluta blasfemia. Cristo entonces continúa su ministerio y su misión en la tierra. Así que quiero que le demos para adelante a la historia en esta mañana y nos acerquemos a la cruz. Noten Mateo 26 conmigo. Cristo está disfrutando de los últimos momentos con sus discípulos antes de pasar de la tierra a cumplir con su misión. En los capítulos 24 y 25, Cristo da el sermón en el monte de los olivos. Ahí Él predice lo que ocurriría en Jerusalén y nos habla en parte acerca de los acontecimientos del porvenir. En los primeros 5 versos del capítulo 26, encontramos a Jesús una vez más hablando con sus discípulos. Es increíble pensar que solo quedan 2 días antes de que Cristo sea llevado a la cruz. Una increíble celebración de la Pascua y la fiesta de los panes y levaduras está a punto de ocurrir, donde los israelitas recuerdan el juicio de Dios sobre los egipcios y la liberación de 400 años de esclavitud. Cristo ahora directamente le dice a sus discípulos que su hora está por llegar. Él iba a la cruz. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reúnen en el patio de Caifás, quien era el sumo sacerdote. Aunque el sacerdocio se determinaba por el siguiente en línea de la tribu de Leví, durante el gobierno romano era un puesto que se compraba. Después de escuchar las barbaridades que Cristo pronunció, de acuerdo a su perspectiva, en el monte de los olivos, no quedaba duda. Era la hora de acabar con su vida. Pero por miedo al pueblo, no querían hacerlo durante el tiempo de las fiestas para que no hubiera alboroto. Aunque este era el tiempo que Dios había establecido. Mateo hace una pausa en la historia y nos lleva para atrás unos días a Betania. Cristo estaba con sus amigos Lázaro, María y Marta. Cristo llega a la casa de Simón, el leproso, en Betania. Estando comiendo ya con sus discípulos, llega una mujer con un vaso de alabastro. Esta mujer se acerca al maestro, derrama este perfume sobre su maestro en señal de unción. Puede imaginarse el olor que inunda la casa. Un gran sacrificio. El perfume tenía un precio alto. En su carnalidad los discípulos se molestan y tienen la osadía de llamar este acto un desperdicio. Esto se pudo haber vendido por un gran precio y dado a los pobres. Pero Cristo, como todo un caballero, se para a la defensa de la mujer. ¿Por qué molestáis a la mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Cristo les dice a sus discípulos que esta mujer lo había preparado para la sepultura. Y nos promete que cuando se hable de la cruz, lo que esta mujer hizo será recordado por los siglos de los siglos de los siglos. Hoy nosotros recordamos a esta mujer. Regresamos a la historia y la reunión en la casa de Caifás. Judas se acerca a los principales sacerdotes y se ofrece para entregar al maestro 30 piezas de plata, en intercambio por el Salvador del mundo. El precio de un esclavo, de acuerdo a Éxodo 21:32. Judas inmediatamente comienza a buscar la oportunidad de entregar a su rabí. La fiesta de los panes y levadura va a comenzar. Los panes y levadura eran un recordatorio de lo que Cristo había hecho al sacar al pueblo de Israel de Egipto, donde ellos salieron con panes sin levadura al desierto. Los discípulos llegan a donde el maestro y le preguntan ¿dónde van a comer? Y los envía a la casa de un hombre donde ellos prepararían la última cena. Los discípulos preparan la Pascua. Al llegar a la noche, Cristo se sienta a la mesa con sus discípulos. Todo está relativamente callado. Sin duda hay un poco de conversación en la mesa, pero Cristo posiblemente ya tiene un corazón cargado. De momento, Cristo pronuncia unas terribles palabras. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Todo queda paralizado. Los discípulos se entristecen y comienzan a preguntarle, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo el que te va a entregar, maestro?
¿Será acaso yo? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? Y Cristo le dijo, tú lo has dicho. ¿Se imagina la tensión que había en el cuarto? El maestro iba a ser entregado y el que lo iba a entregar estaba entre los hombres más cercanos a él y se encontraba en ese cuarto. Cristo entonces toma el pan. Mientras come, lo bendice y les dice, tomad, comed. Este es mi cuerpo. Y al tomar la copa, habiendo dado gracias, le dice, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así establece Cristo esta bella ordenanza de la cual un día tomaremos con Él en las bodas del Cordero. Los discípulos cantan un himno y salen al monte de los olivos. Cristo le explica lo que ocurriría en unos momentos. Él iba a ser muerto, pero luego resucitaría y se encontraría con ellos en Galilea. El maestro les dice, todos vosotros os escandalizaréis. Pero levanta su voz, como muchas veces antes, y dice que él no. Él sería fiel hasta el final, el fiel del grupo. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, Simón. No, Señor, dice Pedro. Yo hasta moriré contigo si es necesario, pero no te negaré. Y todos los discípulos se unieron a lo que Pedro decía y dijeron lo mismo. Cristo, junto a sus discípulos, entra al jardín de Getsemaní y les manda a que se queden allí mientras ora. Pedro, Juan y Jacobo le acompañan, mientras que el maestro se entristece y se angustia en gran manera. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sus discípulos dormían y les reta velar otra vez. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Al llegar a donde sus discípulos una vez más, los halló durmiendo. Continúen durmiendo, les dijo el maestro. Llegó la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Mientras Cristo hablaba, llegó Judas y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes. El sacerdote al maestro le dice, ¡salve, maestro! Dice Judas y le besó. Amigo, le llama Jesús. ¿A qué vienes? Y pero por defender al maestro, toma una espada y hiere a un siervo del sumo sacerdote. Cristo inmediatamente le manda a guardar la espada. Lo que ocurría era parte del plan del Dios Todopoderoso. Cristo es arrestado, es llevado donde el sumo sacerdote y muchos la acusan de manera falsa, pero no hallan nada para matarle. Jesús continuaba callado. Jesús continuaba callado. Pero a la pregunta de que si él era el Cristo, el Hijo del Dios, Cristo respondió, tú lo has dicho. ¡Blasfemia!, clamó el sumo sacerdote. ¡Es reo de muerte!, clamó el grupo de escribas y ancianos. Entonces lo escupieron en el rostro, le dieron puñetazo y la bofetearon. Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mateo 27. Venida la mañana, Cristo entonces es llevado al gobernador Poncio Pilato. Judas, arrepentido, viene y entrega las 30 piezas de plata, pero era muy tarde. Los sacerdotes y ancianos no le muestran ninguna misericordia. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Allá tú. Al ver su condenación, tira las 30 piezas de plata en el templo y al salir se ahorca. Pilato toma a Jesús
y lo interroga. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le contesta el Señor. En medio de las acusaciones, Cristo no decía nada. De tal manera que Pilato se maravillaba. Era el día de la fiesta. Era costumbre soltar a un preso al pueblo. Pilato le da la opción al pueblo entre Cristo y Barrabás. ¡A Barrabás!, gritaba el pueblo. ¡A Barrabás! ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? ¡Sea crucificado! ¡Sea crucificado! ¡Sea crucificado! Este es el mismo pueblo que hace unos días atrás clamaba Hosana. Este es el mismo pueblo que hace unos días atrás, este era parte de la entrada triunfal del Maestro. Aquellos que buscaban un libertador político, ahora buscan crucificar al Maestro. Fuera con él, fuera con él. Pilato entrega a Cristo para ser azotado y luego para crucificarle. Pero no sin antes hacer la aclaración de que la sangre de Cristo estaría sobre ellos y no sobre él. Los soldados toman a Jesús y le desnudan, ponen sobre él un manto escarlata y sobre su cabeza una corona de espinas. ¡Salve, rey de los judíos! Y le escupían y le pegaban en la cabeza. Después de escarnecerlo, lo llevaron a ser crucificado. Simón de Cirene es obligado a llevar su cruz. Le pusieron en un lugar llamado Gólgota y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, el cual él no quiso tomar. Echaron suerte sobre sus ropas y pusieron sobre su cabeza una inscripción que leía: este es el rey de los judíos. Había 2 ladrones crucificados a su lado y la gente pasaba y le injuriaba y se mofaban del Maestro. El cielo estaba oscuro y a la hora 9 el Maestro, cargando el pecado de toda la humanidad, clamó: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos sin entender pensaba que él llamaba a Elías. Al clamar por última vez, él entregó el Espíritu. El velo del templo fue rasgado de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Los sepulcros fueron abiertos y los santos resucitaron. El centurión y los que estaban guardando a Jesús al ver estas maravillas dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Cristo había muerto, pero el acceso al Padre había sido abierto para todo aquel que pusiera su fe en Cristo Jesús. Al llegar la noche, de un hombre llamado José y le pidió el cuerpo a Pilato, y el Maestro fue sepultado. Esa es la historia de la cruz, de acuerdo a Mateo 26 y 27. Eso fue lo que hizo Cristo por usted y por mí, de acuerdo a Mateo 26 y 27. Ese fue el sacrificio sin igual que mandó su Padre al mundo para que usted y yo pudiéramos conocerle. O si refrescáramos nuestra visión de la cruz en esta mañana, o si viéramos la cruz como algo que nos lleva a los pies del Maestro, o si viéramos la cruz como el sacrificio hecho sin igual por toda la humanidad para que pudiéramos acercarnos a Él, o si viéramos la cruz como la condenación del Maestro, más la liberación de nosotros, los pecadores. El final de la historia es glorioso. El final de la historia, Cristo gana. Pero el final de la historia viene la semana que viene. Quiero darle 10 principios en esta mañana antes de culminar, que aprendemos de la historia de la cruz. Hemos estudiado el capítulo 21, el capítulo 26,
el capítulo 27. Mientras que algunos se dormían porque la historia de la cruz les parecía aburrida, algunos disfrutábamos la historia de la cruz, la cual transformó nuestras vidas eternamente. Note en primer lugar una de las cosas que aprendemos. Mi adoración debe ser verdadera. Mi adoración debe ser verdadera. Aquellos que clamaban Hosana en un momento en el capítulo 21, en el capítulo 26 piden que Cristo sea crucificado. Y nosotros como cristianos debemos tener la tarea y entender que nuestra adoración constantemente tiene que ser real. Mírame acá, cristiano, si venimos al domingo en la mañana a adorar falsamente y el lunes vivimos de otra manera, no estamos trayendo adoración clara al Dios del cielo. La adoración real es aquella que es vivida domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. La adoración tiene que ser verdadera. Cristiano, esta es la pregunta en esta mañana. ¿Es su adoración real? ¿Ama usted a Dios y por eso la adora? ¿O viene con una adoración o una pseudo adoración para recibir algún beneficio del Dios del Padre? Quiero decirle en esta mañana, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Nota número 2. Mi posición o autoridad no debe robar mi humildad. Cristo era el Dios todopoderoso. ¿O es el Dios todopoderoso? Cristo es el creador del universo. ¿No cree usted que en un momento si Cristo quisiera entrar a Jerusalén, Él pudiera hacer y apareció una carroza? ¿No cree usted que Cristo podía entrar con los mejores vestidos de todo el tiempo? ¿No cree usted que Cristo podía venir como un gobernante, como alguien que mandaba con poder y triunfo? Mas Cristo vino humildemente, sentado sobre un asno. No como rey político, sino como un liberador de toda la humanidad, como cordero, como aquel que se ve humillado. Cristo vino humildemente. La realidad es que usted y yo no tenemos posición. La realidad es que usted y yo no tenemos autoridad, porque nuestra autoridad y posición es pasajera. Aquello que determina si nosotros somos doctor o el pastor o lo que usted quiera poner, se acaba al morir. Pero quiero decirle en esta mañana que el que se humilló es Rey de Reyes por todos los siglos. Es Dios por todos los siglos. Y si Él se humilló, sabiendo que su posición, su nombre, su autoridad no acababa en la muerte, si Él se humilló, ¿cuánto más puede el cristiano humillarse en esta mañana? Mi oposición o autoridad no debe robar mi humildad. Nota un tercer principio que aprendemos de la historia de la cruz. Mi adoración vale más que el dinero. Mi adoración vale más que el dinero. ¿Usted cree que esta mujer que vino a ungir los pies de Jesús no pudo haber hecho mucho con el dinero en vez de usar ese ungüento para ponerlo sobre Cristo Jesús? ¿No cree que el dinero hubiera sido más provechoso para algunos de nosotros? Algunos de nosotros hubiéramos tomado la posición de los discípulos. Oh, ¿para qué este desperdicio? Pero la mujer entendió algo. Mi adoración al maestro vale más que el dinero. O que tuviéramos cristianos que entendieran que estar a la casa del Señor es mucho más importante que ganarse unos cientos de dólares. O si entendiéramos cristianos que adorar al Señor vale más que las posiciones perecederas de este mundo. O si entendiéramos que el dinero no compra la adoración ante el Dios del cielo. No, esta mujer se humilló, se arrodilló y virtió este perfume sobre la cabeza de Cristo Jesús. Y dejó que corriera su cuerpo y luego enjugó su cuerpo con este aroma que sin duda llenó el cuarto. Número 4. Cuando venimos a la cena, debemos recordar su sacrificio. Cristo dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo. Bebed de la copa. Esta es mi sangre. Y a veces venimos a la mesa como un acto más, como algo sin importancia. No, cristianos, cuando venimos a la mesa del Señor y tomamos su cena,
tenemos que venir sabiendo que recordamos la historia de la cruz. Recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. Es por eso que no cualquiera toma de la cena. Solamente aquel que ha sido lavado en la sangre de Cristo, ha sido bautizado y es parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es bienvenido a tomar de la cena. Esta mañana, mientras nos acercamos a la cena, en solamente unos cuantos minutos más, queremos recordar en esta mañana esto, lo que Cristo hizo por nosotros. Cristianos, si no hay nada más que decimos después de esta mañana, hay una cosa que podemos decir: gracias, gracias, gracias por venir a la cruz, gracias por dar tu vida, gracias por salvarme a mí, gracias por dignarte a renunciar a todo lo que tú tenías para que yo pudiera ser salvo. Si eso no conmueve su corazón, es imposible que usted lo entienda. Pero cuando entendemos la cruz, cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, cuando entendemos el sacrificio tan grande que Él tuvo por nosotros, cristianos, hay solamente una cosa que podemos hacer: es darle gracias infinitas por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él dio su sangre, su cuerpo fue inmolado por nosotros, para que usted y yo pudiéramos acercarnos libremente al Padre. ¿No es eso un privilegio? Oh, cristiano, que nunca se nos vaya la mirada de la cruz. Cuando venimos a la cena, no lo hagamos como un patrón, no lo hagamos como algo más. Vengamos dignamente, purifiquemos nuestros corazones, vengamos a la mesa ante el Maestro, dándole gracias por lo que Él hizo por nosotros. Note número 5. La oración es importante para Dios. Cristo va al jardín de Getsemaní y dice: Padre, si es posible, que esta copa pase de mí. ¿No les es interesante que los últimos momentos de la vida de Cristo Él los pasó en oración? ¿No les es interesante que los últimos momentos de la pasión de Cristo Él se arrodilló y habló con su Padre? Cristiano, ¿por qué se nos hace tan difícil orar? ¿Por qué es tan grande carga el pasar un tiempo con el Señor? La realidad es que, si yo soy honesto, yo soy más como los discípulos que como el Maestro. Mientras Él oraba, ellos dormían. Mientras Él velaba, ellos recargaban sus baterías. ¿Qué pasó con orar toda la noche al Señor? ¿Qué pasó con levantarnos de madrugada y hablar con el Señor? La realidad es, ¿qué pasó con simplemente hablar con el Señor? Cristianos, estamos cómodos. Orar pareciera ser una carga para el cristiano del siglo XXI. Pero el Dios Todopoderoso, en la persona de Cristo Jesús, se arrodilló y clamó al Dios Todopoderoso en la persona del Padre y buscó conforte en Él. Y sus últimas palabras y sus últimas frases no fueron dirigidas a los seres humanos directamente, más que todo fue dirigido al Padre Celestial. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otros pasajes nos indican que Él dijo: consumado es, y entregó su espíritu. La oración es importante para Dios. Jesús oró. Note número 6. Note número 6. Cuando somos acusados, no tenemos que hablar. Los hispanos, cuando somos acusados, es cuando más hablamos. Pero el Maestro cayó. El Maestro no tenía que presentar defensa, porque Él confiaba en su Padre, que es un Dios todopoderoso. El Maestro no tenía que presentar defensa, porque Dios es soberano. Pero cuando Él nos acusa a nosotros, los hispanos, cristianos, bautistas independientes, separados ortodoxos, ¿qué pasa? Hay que presentar defensa. No, pastor, es que usted no entiende. Si yo no presento defensa, van a creer que es cierto. ¿Fue eso lo que pasó con Jesús? Absolutamente no. La acusación que hicieron a Cristo fue comprobada como absolutamente falsa. Él ganó, Él triunfó, Él fue victorioso. ¿Dónde está Caifás? ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los ancianos? Me atrevo a decir que muchos de ellos no están en el cielo hoy en día.
Pero Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. O si aprendiéramos cristianos a que no siempre que somos acusados tenemos que hablar. Hay momentos para callar, hay momentos para escuchar, hay momentos para aprender. Número 7. El dinero no vale mi eternidad. El dinero no vale mi eternidad. Judas, mientras usted y yo hablamos, está en el infierno. Es condenado. Pero Judas, por un momento de placer, por un momento de gozo, por un momento de alegría, por plata, por el precio de un esclavo, entregó al maestro. Pastor, yo nunca haría eso. No, es cierto. Pero mientras Dios requiere que nosotros lo adoremos, el trabajo toma posesión de nuestras vidas. ¿No es ese el mismo intercambio? ¿No será traición por el Señor, del Señor, nosotros poner más alto lugar lo que tenemos que hacer con nuestras manos? ¿No será lo mismo faltar a la adoración porque tenemos que cumplir con otra persona? ¿Qué tal el maestro? ¿Qué tal aquel que dio la vida por nosotros? ¿Qué tal el recordar la cruz? No, cristianos, es que pastor, usted no entiende, hay que trabajar. No, yo sé, pero el dinero no vale nuestra eternidad. Pastor, ya yo soy salvo. Yo entiendo, pero no estoy hablando solamente de la salvación. En el cielo muchos de nosotros vamos a llegar sin nada para entregar al Señor. ¿Por qué? Porque lo actual nos consumió. Cristiano, ¿qué le consume en esta mañana? ¿Le consume la cruz? ¿Le consume Cristo? ¿Le consume lo que Él hizo por nosotros? ¿O le consume su personalidad? Nota número 8. Cuando permito algo, me hago partícipe. Cuando permito algo, me hago partícipe. Pilato fue el que dio la orden de que crucificaran a Cristo. En unos pasajes lo vemos lavándose las manos. Yo no tengo parte que ver con esto. Pero en este pasaje lo vemos diciendo, la sangre de Cristo está sobre ustedes, no sobre mí, no, sobre ustedes. ¿Será cierto eso? ¿Será real que la sangre estaba sobre ellos y no sobre Pilato? Absolutamente no. Y eso es aplicable a nuestras vidas. Pastor, es que este gobierno ya está incontrolable. No, cristianos, mire, tenemos una voz. El aborto a los 9 meses absolutamente está mal. Y los cristianos tenemos que hablar firmemente en contra de eso. No es cierto que un hombre y un hombre se pueden casar. No es cierto. No, una mujer y un hombre es lo que Dios creó por toda la eternidad. Es lo que Él estableció en el principio, es lo que nosotros seguimos. No es cierto. No es cierto que un niño sin padre crece mejor que un niño con padre. Absolutamente no. No es cierto. Y los cristianos tenemos que pararnos por la verdad, porque al no pararnos por la verdad somos copartícipes de aquellos que están enseñando la falsedad en nuestra nación. Cristianos, tenemos que pararnos firmes por Cristo, por su palabra, por la verdad. Tenga compasión por su hijo, tenga compasión por sus nietos. La verdad es más importante que cualquier beneficio. Cuando yo permito algo, me hago partícipe de ello. No, pastor, es que mis niños, pues yo tengo que dejarlos porque ellos tienen que crecer. No, mírame acá. Usted es el jefe de su casa. Usted decida. No se haga copartícipe de lo que sus hijos quieren hacer. No se haga copartícipe del desastre. Usted párese firme por la verdad. Párese firme en su casa, caballero. Sea usted el jefe de su casa. Sea el que ponga la línea en su casa. No su esposa. Usted póngase el pantalón bien. Cristianos, necesitamos hombres en los hogares. Necesitamos hombres en los hogares. El mundo está pereciendo. Cuando permito algo, yo me hago partícipe. Número 9, Cristo hizo todo para que yo pudiera reconciliarme con el Padre. Quiero decirle en esta mañana que no hay nada que usted ni yo podamos hacer para reconciliarnos con el Padre, excepto a través de la sangre de Cristo. No por obras,
Pastor, yo voy a la iglesia. Muy bien. Pastor, yo oro todos los días. Qué bueno. Eso no da la salvación. Hay solo una cosa que nos da la salvación. Es la fe puesta en el sacrificio único de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Nada más. No la visita de la iglesia, no la oración a los santos, no la oración a María, no ir a la iglesia bautista, no ser la mejor persona comportada, no ser un buen hombre. Porque no hay justo ni aun uno. Si estás aquí esta mañana, amigo, quiero decirte en esta mañana, la historia de la cruz nos lleva a entender esto, que sin Cristo Jesús no hay salvación. No hay nada que podamos hacer para reconciliarnos con el Padre. Si pudiéramos hacer algo, pues en vano murió Cristo. Pero Cristo no murió en vano. Él murió para que usted y yo pudiéramos ser salvos de la condenación venidera. Para que pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Para que disfrutáramos una gloria eterna junto a su Hijo Jesucristo. Oh cristianos, si diéramos gracias por lo de Cristo Dios, pero si también saliéramos y le diéramos a otros, que ellos también pueden reconciliarse con el Padre. Ellos también pueden venir. Ellos también pueden ser salvos. ¿Dónde está nuestra compasión? Cristo vino. Y Él hizo todo para que usted y yo pudiéramos ser salvos. El velo ya no existe. Tenemos libre acceso al trono de la gracia. Nota número 10 y terminamos. Algunos aún necesitan conocer la historia de la cruz. En ese momento, mientras Cristo daba sus últimos suspiros, el centurión sin duda alguna levantó su rostro y miró a la cruz. Y dijo estas palabras: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Yo quiero decirle en esta mañana que en su comunidad hay personas que no han entendido esa verdad. Yo quiero que sepan que hay familiares suyos que nunca han escuchado el Evangelio claramente. Yo quiero que usted sepa que si un familiar suyo muere sin Cristo, no hay opción alguna para que él vaya al cielo. No hay purgatorio que valga. Él va directamente al infierno. Y se lo digo sin palabras compasivas, porque es la absoluta verdad. En el infierno no hay compasión. Si su mamá no conoce a Cristo, ella va al infierno. Si mi abuelo no conoce a Cristo antes de morir, él va al infierno por toda la eternidad. Si mis tíos no conocen a Cristo antes de morir, ellos van al infierno por toda la eternidad. Mientras que nosotros los cristianos peleamos entre nosotros, discutimos entre nosotros y nos miramos mal. Mientras que peleamos por este problemita, aquel problemita, nos discutimos y tenemos dudas. No vale la pena, cristiano. Hay un mundo que perece. Hay más de 750,000 personas en Tucson que nunca han escuchado una presentación clara del Evangelio. Sí, la historia de la cruz nos alegra en ciertos momentos, porque nosotros conocemos la historia de la cruz. Sí, la historia de la cruz trae lágrimas a nuestros ojos, pero ¿cuándo fue la última vez que un pecador sin arrepentirse le trajo lágrimas a sus ojos? El mundo perece. Las cabezas inclinadas, los ojos.